Continuando con el tema de la diversidad de estudios de estilos de aprendizaje en el aula virtual, en esta clase 2 hablaremos en primer lugar de los modelos de estilos de aprendizaje según una clasificación comúnmente usada en educación. Esta clasificación habla de las categorías: preferencia de interacción social, dimensiones de la personalidad, preferencia del procesamiento de la información, preferencia del sistema de representación y la teoría de las inteligencias múltiples. Este cuadro apunta a los factores incidentes que hacen y muestran las diferencias en los estilos de aprendizaje. Está marcado allí con amarillo, preferencia de interacción social, porque va a ser el primero que vamos a ver. Según las preferencias de interacción social, los alumnos se clasifican en 6 tipos que todo docente reconoce y media en el día a día. La clasificación se distingue en diadas entre alumnos: colaborativo versus competitivo, participativo versus no participativo y autónomo versus dependiente. El alumno competitivo se caracteriza porque busca superar a los demás, estudia para ser el mejor. Y en la clase él va a preferir siempre tener un rol de liderazgo en las discusiones o proyectos, hacer muchas preguntas, lograr ser destacado dentro del grupo curso porque tiene buenos resultados o precisamente por la calidad de sus preguntas, y le gusta mucho el método de enseñanza que está centrado en el profesor. El alumno colaborativo, por su parte, es aquel que gusta de compartir sus ideas y sus capacidades con el resto del grupo. Cree en la colaboración. En la clase prefiere ser participativo en grupos pequeños en los cuales va a aportar y colaborar. Le interesa el poder compartir y manejar materiales con sus compañeros. Le gustan, por lo tanto, todo proyecto que sea no individual. Y le agradan también las notas o calificaciones por participación grupal. El alumno evasivo es aquel que en realidad no se involucra en la clase. Por diversas razones opta por alejarse. No le interesa el contenido del curso. En la clase siempre se le va a ver alejado, ausente. Las autoevaluaciones o coevaluaciones le agradan porque es él dando opinión sobre sí mismo. Le gusta también y opta por no leer lo que se le asigna, evade el trabajo. Y los profesores que son entusiastas no le gustan porque lo abruman. El alumno participativo, por el contrario, está altamente estimulado para aprender y trabajar con el contenido de la clase. Es el alumno que le gusta asistir al colegio. En clase prefiere toda actividad práctica en la cual haya posibilidades de discutir, debatir, compartir. Le gusta también poder discutir la información que se está trabajando. Le agrada el ser examinado, el ser cuestionado, interrogado. Y le gustan mucho los profesores motivantes que lo desafían. El alumno dependiente es aquel que requiere un fuerte apoyo de parte del profesor porque no se siente capaz de actuar solo. Le falta curiosidad intelectual. En clase prefiere que hayan esquemas en los cuales el profesor vaya explicando lo que se va a realizar. Una calendarización precisa y clara con instrucciones respecto de lo que se va a hacer para la entrega de tareas. Le gustan las clases centradas en el profesor y siempre va a estar buscando alguna figura de autoridad. En primer lugar en el profesor, pero también compañeros que le den seguridad sobre lo que debe hacer. El alumno independiente o autónomo es aquel que gusta de pensar por sí mismo. A él le agrada la independencia, por lo tanto, prefiere trabajar solo. Le gusta seguir su ritmo de aprendizaje, el pensamiento independiente, tener opciones en las cuales
se le dé la posibilidad de pensar por sí mismo, proponer y realizar proyectos distintos, personales, y le gustan por lo tanto las clases centradas en el alumno, porque no le gustan las clases grupales. Estos son los alumnos, entonces, cómo se clasifican según su preferencia de interacción social. Y la pregunta es, ¿cómo atender tales diferencias en el aula virtual? Es importante, en primer lugar, recordar algo que ya habíamos dicho, que las características de los estilos de aprendizaje son relativamente estables. Por lo tanto, el alumno va a mantener sus características. Dado que cuando vino la emergencia sanitaria, el año escolar estaba recién iniciado, es posible que no se conozca a cabalidad a los alumnos. Ahí es importante apoyarse en los conocimientos que los profesores jefes y los profesores antiguos tienen acerca del alumnado. Otra sugerencia es iniciar la clase dando instrucciones muy precisas y claras respecto de cómo manejarse en el aula virtual, en relación a cómo manejar el audio, cómo usar la palabra, cómo se van a producir las interacciones, qué es lo que se espera de ellos. En lo posible, según las características de la modalidad de aula virtual que se esté empleando, reconocer y tratar a los alumnos por su nombre, que se sientan reconocidos, que se sientan identificados, y también mediar en las situaciones que lo requieren, en especial con los alumnos competitivos, no participativos y dependientes. Para los alumnos dependientes, el trabajo virtual le va a ser extraordinariamente difícil, por lo tanto hay que tenerlos presentes. Volvemos al cuadro para ver otra parte de la clasificación según factores. Nos vamos a detener en las preferencias del sistema de representación. Esto es, la manera como la persona se representa a nivel cognitivo la información. De ellos veremos el modelo BAC, que es bastante conocido y que se refiere a la clasificación de factores visual, auditivo y kinésico. En el modelo BAC, cuando hablamos del sistema de representación visual, estamos hablando de personas que se representan la información a través de imágenes. Lo primero que se viene a su mente son las imágenes, los cuadros, las relaciones. El auditivo corresponde a quienes necesitan escuchar y escucharse en relación a la información, porque el sonido es su canal de acceso. Y los kinestésicos corresponden a aquellos estudiantes que requieren procesar la información asociándola a movimientos, requieren el trabajo del cuerpo para poder aprender. Veamos en particular el sistema de representación visual. La simultaneidad de pensar en imágenes permite incorporar mucha información a la vez. Por eso el alumno visual tiene esa característica que a partir de un cuadro, de un esquema, rápidamente en su mente procesa la información y se la representa. Permite también visualizar relaciones e ideas, conceptos, a través de establecer esas relaciones. La capacidad de abstracción está muy relacionada con la capacidad de visualizar y con la capacidad de planificar, porque a la base de la capacidad de abstracción y planificación se encuentra este estilo. Es importante recordar que los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen, cuando ven la información escrita o representada de alguna manera. En el estilo auditivo, la gran característica es que opera de manera secuencial, ordenada, a medida que se van produciendo los sonidos. De allí que sea tan importante que el alumno tenga la opción, como ya decíamos, de escuchar y escucharse a sí mismo. Por lo mismo, opera de manera más lenta para poder obtener la abstracción en el aprendizaje, porque el alumno requiere repetir todas y cada una de las palabras que dijo el profesor o las que él está leyendo o las que él está procesando. De allí
que sea difícil el elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual. No es tan rápido. Este tipo de sistema de representación auditivo es muy importante en el aprendizaje de los idiomas y de la música. Y es importante recordar, por lo tanto, que los alumnos auditivos aprenden mejor si van a recibir todas las explicaciones oralmente o cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Darles la oportunidad de que ellos cuenten, relaten a otro. Eso les va a permitir adentrarse de mejor manera en su estilo. El sistema de representación kinestésico, por su parte, como ya decíamos, es muy apropiado para el aprendizaje de deportes, bailes u otras actividades. Permite también incorporar otros tipos de aprendizaje. Su dificultad es que es lento, pero tiene una gran profundidad. Lo que se aprende con el cuerpo no se olvida. En tal sentido, aporta mucho que el alumno escriba, subraye, ocupe su cuerpo, debido a lo que señalábamos que es muy profundo. Los alumnos kinestésicos aprenden mucho mejor cuando hacen cosas también como experimentos, laboratorio, proyectos, cuando se mueven, cuando estudian pasearse o balancearse para satisfacer esa necesidad de movimiento. Son alumnos que en el aula presencial van a buscar cualquier excusa para levantarse y moverse. Nos preguntamos entonces, ¿cómo atender tales diferencias en el aula virtual? En primer lugar, reconociendo al docente su propio estilo de representación. La tendencia, señalan algunos estudios, es que cada quien enseña replicando su predominancia. Intencionando el uso de los 3 estilos de representación. Cuando yo garantizo que todos sean atendidos, el alumno va a aprender mejor. Recordar que los sistemas virtuales son preferentemente visuales y auditivos. De allí que el uso intencionado del estilo kinésico deba hacerlo el docente encargándole tareas para la casa en las cuales tengan la posibilidad de moverse, actuar, subrayar, etc. Para los visuales en particular, recordar presentar cuadros esquemáticos de relaciones. Darle mucho uso al color, un color intencionado, en que el alumno sepa qué idea se destaca más sobre otra. En el caso de los auditivos, es importante proponerles actividades de repetición oral, leer en voz alta, contar en familia lo aprendido. Y para los kinésicos, enfatizar esta necesidad que les señalaba de escribir, transcribir, dibujar, subrayar, en que estén ocupando su cuerpo de manera que puedan internalizar el aprendizaje. Como sugerencia, les quiero sugerir que como tendemos a enseñar según nuestro estilo de aprendizaje, realicen algún test clasificatorio si es que ya no lo han hecho. En internet hay varios, simples de aplicar, con autorrespuesta. Conociendo nuestro estilo podemos cautelar que intencionadamente se ocupen los otros. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo cápsula de video. Muchas gracias.